¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta serie de videos que está generando el Departamento de Formación Técnica de la Universidad Arturo Prat para poder apoyarlos en los cursos de matemática. Si bien es cierto, esto está hecho para poder colaborar en el curso de matemática, hay ciertos cursos de matemática que también tienen una cierta noción de estadística adentro. Y es precisamente lo que hemos estado estudiando en los últimos videos. Lo que vimos en el primer video fue conceptos básicos de estadística, donde hablábamos de muestra, de variables, de tipos de variables, de población. En el segundo video hablábamos un poco de diagramas. Lo que vamos a ver en este video es lo que se denomina distribución de frecuencias, o más conocido como las tablas estadísticas. Partamos con la primera definición. En estas definiciones que tenemos en pantalla aparece lo que se denomina clase o categoría. Y es una característica o intervalo construido convenientemente para agrupar información. Luego, distribución de frecuencia, que es lo que estamos hablando en este video, es la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes, que indican el número de observaciones en cada categoría. Por ejemplo, si estuviéramos analizando el número de hijos que tienen los estudiantes del Departamento de Formación Técnica, la variable es número de hijos. El tipo de variable es cuantitativo discreto y las categorías serían 0, que significa tener 0 hijos, 1, un hijo, 2, 3, 4, en fin. ¿Qué vamos a observar? Que una persona que tiene un hijo no podría tener dos hijos, o tiene dos o tiene uno, por lo tanto se va a ubicar en una de las categorías. A esto se le llaman categorías mutuamente excluyentes. Datos que están en una categoría no podrían estar a la vez en la siguiente categoría. En pantalla lo que vemos son las etapas del análisis estadístico. El primer paso es lo que se llama recogida o recolección de datos. Luego estos datos se van a organizar, luego los vamos a presentar, se hace un resumen de la información y finalmente se hace lo que es el análisis estadístico. Ahora vamos a definir lo que se denomina frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta no es nada más que el número de veces que aparece repetido el valor xi y lo vamos a denotar por ni. Este xi es la categoría. Si hay una persona que tiene 5 hijos y hay 10 personas que tienen 5 hijos, entonces en esa categoría deberían haber ni igual a 10. Mientras que la frecuencia absoluta va a ser el recuento del número de datos hasta la categoría i. Lo vamos a denotar por una n mayúscula y lo podemos también denotar matemáticamente con esa sumatoria. Con respecto a las frecuencias, también tenemos lo que se denomina frecuencia relativa y va a ser el porcentaje que representa la frecuencia absoluta con respecto al 100% de la muestra. Y la frecuencia relativa acumulada va a ser el recuento de este porcentaje hasta la categoría i. También vamos a aprovechar de definir lo que es un intervalo de clase, que es un rango utilizado para dividir el conjunto de posibles valores numéricos. Y la marca de clase, que es el punto medio de cada uno de estos intervalos. En este caso, como estamos hablando de intervalo y de marca de clase, recordemos que aquellas variables que van a utilizar intervalos o cuyas categorías se representan a través de intervalos son las variables cuantitativas continuas. Una vez que hemos introducido todas estas definiciones, vamos a ver cuál es la estructura de esta distribución de frecuencia o tablas estadísticas. Tenemos la primera tabla. Esta distribución de frecuencia se va a utilizar para la variable cualitativa nominal. Recordemos que la cualitativa nominal es aquella variable que se expresa a través de palabras, pero que las categorías no tienen una jerarquización. ¿Qué vamos a utilizar? La primera columna vamos a poner el nombre de la variable y los valores de las categorías. En la segunda columna vamos a indicar la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que esos valores van a aparecer en nuestro recuento. Y la frecuencia relativa, que va a ir en la tercera columna, puede estar expresada a través de un porcentaje o puede estar expresada a través de números decimales. Y por lo tanto, el total o la suma de estos elementos de la última columna deberían sumar 1 o un 100%. En el segundo caso, podríamos tener una variable cualitativa ordinal, que es aquella variable cualitativa cuyas categorías se jerarquizan, o podríamos tener una variable cuantitativa discreta, aquellos números que solo aceptan números enteros. Aquí vamos a tener 5 columnas. Nuevamente, la primera columna van a ser los valores de la variable o las categorías.
tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y además vamos a agregar la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Finalmente, la distribución de frecuencias más completa se presenta precisamente para la variable cuantitativa continua, y esto sucede por la naturaleza de la variable. Recordemos que la variable cuantitativa continua es aquella que acepta decimales, y por lo tanto, como acepta decimales, vamos a construir las categorías que son intervalos, y a estos intervalos les vamos a agregar la marca de clase, que es la información que va en la segunda columna y es el punto medio de cada uno de estos intervalos. ¿Para qué utilizar la marca de clase? Porque como lo vamos a ver en próximos videos, nos va a permitir calcular algunas medidas de resumen, como por ejemplo la media aritmética. Con respecto a la tercera, cuarta, quinta y sexta columna, tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Lo que hemos visto entonces en este video es cuál es la estructura que deberían tener nuestras distribuciones de frecuencia o tablas. Y va a depender de la naturaleza que tenga cada una de las variables que nosotros estemos estudiando. Por ejemplo, si hacemos un estudio con 10 variables, podemos construir 10 distribuciones de frecuencias diferentes. Y a cada una de estas distribuciones de frecuencia le podemos asociar el diagrama que corresponda. Con ustedes fue el profesor Francisco Cartes y nos vemos en una próxima ocasión. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.
Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.